cuesta puedo oír su voz, y que suyo dice ser, y el encanto que hallo en él allí, con la Una de aquellas ocasiones en que, según los evangelios, la ciudad de Jerusalén fue conmovida, fue turbada, fue en la entrada triunfal de Jesús a esta ciudad. Así lo relata el Evangelio de Mateo en el versículo 10 del capítulo 21, que dimos lectura hace unos momentos. Y dice así el versículo 10 del capítulo 21 del Evangelio de Mateo: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? La palabra conmover significa turbar, impresionar, asombrar, estremecer, entusiasmar, perturbar. ¿Qué es lo que estaba entonces sucediendo en Jerusalén para que sea turbada de tal manera? El Rey de Reyes, el Rey de la Paz, estaba entrando en Jerusalén. Y que dicho sea de paso, Jerusalén significa ciudad de paz. Y su llegada, la llegada de Jesús, había causado mucha expectativa. Es más, se hacían muchas preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? Había gente que se preguntaba qué estaba pasando, por qué tanta algarabía, quién es este, inclusive preguntaban. Y también ya habían algunos que tenían su respuesta. Decían: es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Recordemos que por 400 años Dios no había vuelto a hablar por sus profetas, mas ahora les estaba hablando no solo un profeta, sino Dios mismo. En esos momentos había tanta gente. Imaginemos por un instante aquella escena, intensa por cierto, ¿no? Era el tiempo de la Pascua de los judíos. Una muchedumbre de peregrinos judíos religiosos había inundado la ciudad. La celebración de la fiesta de la Pascua era la celebración más grande en Israel. Para ellos, para los judíos, esta fiesta era lo que para nosotros es el 10 de agosto, el primer grito de independencia, o lo que para los norteamericanos es el 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos. En la fiesta de la Pascua, los judíos celebraban la salida de Egipto. Y es toda esta multitud justamente la que proclama Rey a Jesús, quien entra en la ciudad santa de Jerusalén montado en un asnillo, un pollino. Y de hecho Jesús sabía lo que le esperaba. Inclusive ya se lo había mencionado a sus apóstoles. Mateo capítulo 20, los versículos del 17 al 19. Mateo 20, del 17 al 19 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Definitivamente debió haber sido muy difícil para Jesús ir hacia la muerte, ¿no? ¿Qué haría usted si supiera que este viernes va a morir yendo a su trabajo? ¿Iría usted sería a su trabajo? ¿O no saldría para nada de su casa? Sin embargo, Jesús fue a Jerusalén, pues Él estaba dispuesto a morir por todos nosotros por amor. En otras palabras, estaba resuelto a cumplir el plan de salvación de Dios. Pero, ¿qué hay de los que lo alababan, de los que lo aplaudían, de los que gritaban con gozo al momento que Jesús entraba? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué pasaba por la mente de los fariseos? ¿Qué pasaba por la mente de sus discípulos? ¿Qué pasaba por la mente de la multitud que lo aclamaba? Yo les invito en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, a reflexionar sobre los actores de aquella entrada triunfal de Jesús y sobre todo
a analizar lo que había en el corazón de cada uno de ellos. En el pasaje bíblico que hemos leído podemos ver algunos actores. El primero de ellos, y obviamente el principal, Jesús, quien estaba cumpliendo una profecía que era parte del plan de salvación de Dios a favor de la humanidad pecadora. Pero podemos ver tres actores más, que son los que vamos a tratar en esta mañana. Había una gran multitud de personas, ciudadanos comunes y corrientes, residentes unos, viajeros, peregrinos otros, que se encontraban en Jerusalén. Había también un grupo de fariseos y también estaban los discípulos de Jesús. De cada uno de estos actores vamos a analizar su accionar. Primero hablemos de la multitud. En primer lugar, cabe mencionar que el papel que desempeñaron las multitudes en aquel evento que estaba conmocionando a Jerusalén fue el alabar al Señor. Ese fue su papel. ¿Y cómo lo alababan? Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, y veamos los versículos del 12 al 13. Evangelio de Juan, capítulo 12, los versículos del 12 al 13. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra Hosana es una palabra hebrea que quiere decir salva ahora. Y esta palabra es utilizada en el Salmo 118, en el cual justamente se traduce de la siguiente manera. Salmo 118, el versículo 25. Salmo 118, versículo 25 dice: Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esta palabra, Hosana, también llegó inclusive a usarse como, o traducirse como salve en poesías, aunque también se lo utilizó como parte de un saludo de aclamación y bendición. Y es una palabra que también se la utilizó, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos. Los judíos la utilizaban en la fiesta de los tabernáculos, donde un sacerdote solía cantar los salmos del 113 al 118. Y en ciertos intervalos, cuando estaban cantando estos salmos, la multitud paraba y gritaba la palabra Hosana. Esto nos indica entonces que tanto para grandes y chicos la palabra Hosana les era familiar. Pero para esta ocasión, justamente para la entrada triunfal de Jesús, ¿qué significaba el Hosana? Significaba que lo salvara. ¿Pero que lo salvara de qué? ¿Del pecado? No, todos sabemos que ellos no esperaban eso. No, el pueblo de Israel, el pueblo judío no esperaba eso. Ellos esperaban más bien que lo salve del yugo romano, de la vida miserable que muchos estaban viviendo por culpa de esa esclavitud. Definitivamente ellos habían interpretado mal lo dicho por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9 de su libro. Zacarías capítulo 9, versículo 9, fíjense lo que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. La interpretación adecuada a esta profecía no era que Jesús era un rey conquistador, sino que Jesús era un rey de paz que libraría al hombre del pecado. ¿Qué había en el corazón entonces de esta multitud? Para responder esta pregunta, leamos lo que dice la parábola del sembrador y veamos la clase de corazones que pueden haber según esta parábola, y también tratemos de determinar a cuál le corresponde a este grupo de personas, a la multitud. Veamos lo que dice la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, y centremos en el versículo 22. Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
El Señor menciona en estos versículos una de las clases de terreno donde se puede sembrar la palabra de Dios. En otras palabras, menciona que hay un tipo de corazón, y justamente este tipo de corazón que se menciona aquí es el que corresponde al de las multitudes que estaban recibiendo a Jesús. ¿Por qué nosotros nos atrevemos a afirmar esto? Aquella multitud tenía un corazón llevado por las emociones, y al ver a un grupo de personas aclamar, alabar a Jesús, se unen justamente, ¿no?, a esa multitud, y así se formó una gran multitud que también participaban de este recibimiento que le estaban dando al Maestro. Pero esta gran multitud, al ver a Jesús, con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de los días, que no tomaba ninguna actitud de caudillo, porque ellos esperaban que lo iba a librar del yugo romano, se desalentaron. Todo entonces simplemente fue producto de las emociones. Ese día esa multitud aclamó al Señor simplemente por emoción. Además, el corazón de estas personas que conformaban aquella multitud era un corazón cuya prioridad no era Dios, sino los bienes de este mundo. Habían escuchado al Maestro, habían visto de pronto los milagros del Maestro, pero estaban más interesados en su bienestar, estaban más interesados en mejorar su condición actual de vida. Pero al darse cuenta que Jesús no era el tipo de Mesías que ellos esperaban, que iba a mejorar esas condiciones de vida, poco después inclusive aclamaron más bien para crucificarlo. Hay personas, de hecho hay personas que se acercan a Dios por necesidad, por simplemente emoción. Un segundo grupo de personas que habían dentro de estas grandes multitudes que recibió al Maestro eran los fariseos. Sí, había una multitud que gritaba, pero también había un grupo de personas que trataban de hacer callar a esa multitud en un intento desesperado por borrar la aceptación que Jesús estaba teniendo hasta ese momento entre la gente. Eran los fariseos. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 19, versículo 39. Lucas 19, 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero ¿por qué los fariseos adoptaron esta conducta o tomaron esta postura? La conducta mostrada por los fariseos se debe a que ellos querían ser los únicos privilegiados de esta esclavitud que estaban teniendo en Roma. Por ejemplo, los jefes y miembros más influyentes de las comunidades de los fariseos eran los escribas, quienes supuestamente se habían apartado para guardar estrictamente la ley. Pero el gobierno de Roma, el Imperio Romano, dentro del Imperio Romano, a ellos se les permitía tener el negocio de las monedas dentro del templo, y esto les representaba un fuerte ingreso para sus arcas. Otro grupo importante dentro de los fariseos eran los saduceos, y a este grupo pertenecían a familias de los sacerdotes que eran miembros del Sanedrín, y el sumo sacerdote Caifás era un saduceo. Y este grupo estaba conformado por grandes comerciantes y los más ricos hacendados que había en ese entonces dentro del pueblo judío. Por ejemplo, estos tenían el monopolio de la venta de los animales. Y basado en todos estos antecedentes, podemos ver que la conducta de los fariseos se debía a que ellos consideraban que lo que estaba sucediendo en ese momento, ese alboroto, esa algarabía, esas alabanzas que le decían al Maestro, lo tomaron más bien como un acto de sedición, de rebelión, de conspiración. Y esto, obviamente, como que se les estaba yendo el poder para ellos, estaban como perdiendo todos los privilegios que hasta ese entonces habían ganado. No solo eso, sino que estaban perdiendo el poder que estaban ejerciendo, que podían hasta ese momento ejercer sobre los habitantes de Israel. ¿Qué era entonces lo que movía a los fariseos en ese momento? La motivación de los fariseos, no solamente en ese momento, sino siempre, no era el servicio al pueblo y al amor a Dios, sino era la conservación del poder y sus intereses personales.
Eso era lo único que movía a los fariseos. Además, eran personas que se dejaban llevar por los celos, por las envidias. De hecho, hay un pasaje bíblico que corrobora aquello. Mateo capítulo 27, los versículos del 17 al 18. Mateo capítulo 27, los versículos del 17 al 18. Dice: reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Bien, basado en la parábola del sembrador, tratar de buscar una analogía para tratar de catalogar el corazón de los fariseos, podemos determinar que los fariseos tenían un corazón duro, es decir, aquellos en que la semilla fue sembrada en un terreno junto al camino. ¿Por qué? Porque los fariseos eran renuentes al mensaje de Jesús, a quien lo habían escuchado en muchas ocasiones, algunas ocasiones, pero más bien con una actitud de indiferencia hacia él. Y algo que menciona la parábola con respecto a la semilla que es sembrada junto al camino es lo siguiente. Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo capítulo 13, versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, todos sabemos que la mente de estos líderes religiosos estaba llena de prejuicios, de vanidades, de odio, de envidia. Y todo esto les impedía comprender la verdad de Dios, lo que Cristo trataba de decir. Muestra de aquello también lo tenemos en un pasaje bíblico, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, los versículos 50 a 52. Juan, capítulo 7, versículo del 50 al 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Las escrituras eran bien claras en todo lo que tenía que ver al Mesías. Sin embargo, ellos no lo entendieron así. Los sacerdotes y escribas veían las maravillas y oían las alabanzas que se estaban dando en ese momento, pero no creían en el Mesías. Es decir, no eran ciegos ni estaban sordos, pero no querían ni ver ni oír. Y esa es una realidad que también existe en muchas personas. Aun cuando ven tantas cosas, tantas maravillas del parte del Señor, no quieren ni ver ni oír. Finalmente, otro de los grupos que tenemos, además de la gran multitud del grupo de los fariseos, estaban los discípulos de Jesús. El papel que desempeñaron los discípulos de Jesús en aquellos momentos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén eran de amigos del rey, ¿sí? Y como amigos del rey tenían una actitud de obediencia y siempre estuvieron dispuestos a servirle. Y esta actitud en relación a la entrada triunfal de Jesús la mostraron, por ejemplo, desde el primer momento en que comenzaron el viaje a Jerusalén. Veamos cómo se expresa esto en los versículos 29 y 30 del Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Lucas, capítulo 19, los versículos del 29 al 30. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Quizás a nosotros nos hubiera hecho raro tratar de obedecer esta orden que el Señor daba. Nos parecía que no tenía sentido. Pero de hecho, la obediencia de los apóstoles, de sus discípulos, es corroborada en la propia palabra de Dios en Mateo capítulo 21, el versículo 6.
Mateo 21:6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Cómo entonces es una persona que está dispuesta a servir? Para empezar, el maestro ya les había mencionado, ya les había dicho a sus discípulos que el mayor debe ser el servidor de todos. Y Jesús no solamente había dicho esto de palabras, sino que inclusive lo había mostrado con su vida. Vemos aquel, o podemos recordar en este momento, aquel ejemplo que nos dio el Señor del servicio cuando le lavó los pies a sus discípulos. Recordemos ese pasaje, Juan capítulo 13, los versículos del 3 al 5. Juan capítulo 13, los versículos del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. De este pasaje nosotros podemos deducir muchas cosas. Por ejemplo, que una persona que sirve es una persona que no siente vergüenza por el servicio o la labor que hace. Otra cosa muy interesante que nosotros podemos deducir es que una persona que sirve es una persona que muestra iniciativa y no está esperando a que le digan qué debe de hacer. También podemos deducir que una persona que sirve es una persona que no pierde su posición, no pierde su postura, no se rebaja por hacer algún tipo de servicio, antes bien gana el respeto de los demás. Finalmente, una persona que sirve es una persona que sirve por amor y con amor. No es una persona que sirve de mala manera ni por interés. Y utilizando la analogía de la parábola del sembrador, el corazón de los discípulos de Cristo corresponde al buen saber. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esto es, este tipo de corazón corresponde a aquellas personas con las siguientes características. Primero, estas personas tienen una vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo a través de su palabra. Segunda característica de una persona que sirve es una persona con un corazón obediente, con una vida fructífera, y todo esto es resultado de permanecer en comunión con Cristo y con su palabra. Además, podemos decir que una persona que sirve es una persona que lleva una vida productiva, que sale a ganar almas, que se consagra al Señor y va en busca de los perdidos de este mundo, movido por ese gozo inefable que da Dios cuando uno trabaja en su obra. Bien, hermanos, hemos visto en esta mañana que en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén podemos apreciar tres actores, además del actor principal que es Jesús, ¿no? Había muchos espectadores. La multitud, por ejemplo, llevada por las emociones, que tienen su mirada puesta en las cosas del mundo. Un segundo grupo, una segunda categoría de actores lo tenemos en los religiosos, representados por los fariseos, cuya hipocresía, orgullo y envidia los corroía. Y en tercer lugar hemos hablado de otro grupo de actores que vienen a ser los discípulos del Señor, que hacían la voluntad de Dios y siempre estuvieron muy prestos para servir al Maestro, con un corazón sencillo y lleno de amor. Leí una ilustración titulada "Cada persona escoge su escenario" y decía lo siguiente: ser un espectador es una actitud pasiva. Si usted se dedica solamente a mirar lo que otros hacen, está tomando una actitud pasiva, ¿no? Ser actor, en cambio, es una actitud
que proporciona oportunidades. Cuando usted no solamente mira lo que otros hacen, sino que trata de actuar y trata de ayudar, inclusive pueden salir muchas oportunidades, ¿no? Quedarse en la tribuna viendo un partido es un asunto, pero bajar al campo y jugar con la camiseta es otra cosa. Usted puede ser un espectador que simplemente mira cómo se hacen las cosas, o puede ser un actor que hace las cosas. Querido hermano, en esta mañana yo le hago las siguientes preguntas. ¿Cuál es su escenario? ¿Es un actor o es un mero espectador? ¿Qué clase de corazón tiene usted? ¿Es un corazón acaso como el de la multitud que se deja llevar por las emociones y por las cosas del mundo y después traiciona al Señor? ¿O es un corazón como el de los fariseos, envidioso, orgulloso? ¿O es usted un cristiano en tiempo de fiesta? ¿Es usted un cristiano que disfruta de la emoción del momento? ¿Acaso usted es de aquellos cristianos que es conmovido y motivado temporalmente por el entusiasmo de los aplausos, de las alabanzas o de los coros alegres? Cuando hay un coro alegre se emocionan, pero después se le hace difícil permanecer en la fe cuando las alabanzas y la fiesta pasan. Es fácil cantar un himno a Jesús cuando se está en medio de una muchedumbre que lo alaba. Es fácil, como que uno se contagia, ¿no? Pero cuando va a su casa, ¿qué pasa? ¿Sigue alabando al Señor con el mismo gozo? ¿O necesita de la multitud para alabarle al Señor? Todo cristiano, hermano, debe tener un corazón dispuesto a estar constantemente en comunión con el Maestro, a alabarle y a servirle al Señor siempre, en todo momento, indiferente de las circunstancias. El corazón de un cristiano debe ser un corazón obediente que haga no lo que a nosotros nos parece, sino lo que el Señor nos mande a hacer. Si su vida está marcada por la ausencia de un tiempo personal con el Señor, no tiene usted un tiempo, no le dedica unos minutos de su día a estar con el Señor. Si su vida está marcada por no leer la Biblia, si usted no emplea el tiempo para un tiempo especial para hablar con Dios, para orar, usted no está logrando ser el cristiano que el Señor desea que usted sea. Queridos hermanos, el Maestro nos dejó una tarea, la gran comisión. Ya que estamos hablando de obediencia, tenemos que cumplir esa gran comisión. Tenemos que realizarla todos los días de nuestras vidas. Y más aún, en esta semana muy especial, que es una semana en la cual no deberíamos de dejar de pasar esa gran oportunidad o ese gran privilegio que nosotros tenemos de ser embajadores del Dios vivo y verdadero. Recuerde el mandato del Señor: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor quiere que sembremos la semilla del Evangelio por todo el mundo. Y esto de seguro no es una tarea fácil. Muchas veces inclusive puede ser una tarea desalentadora, pues la gran mayoría de las personas que escuchan la palabra de Dios no van a reaccionar de la mejor manera, de la manera positiva, aceptando al Señor. De pronto responderán o serán como la multitud, o algunos como los fariseos. Pero indiferente de esto, hermanos, tenemos que perseverar, porque esa es la voluntad de nuestro buen Padre Celestial. Usted tiene que decidirse si solamente mira cómo los hermanos trabajan esta semana en la campaña, o si participa para la obra del Señor, obedeciendo al Maestro en todo. Si vamos al Señor durante todo este tiempo de la campaña trayendo invitados, hermanos, esa es una manera de ayudar en esta campaña, trayendo invitados para que se llene la casa del Señor. Hagamos esto con un corazón humilde, sencillo, dispuesto a servir a Dios, de tal manera que al finalizar esta semana podamos sentir ese gozo que solamente Dios nos puede dar como resultado de haber trabajado en su obra. Esta es la mejor adoración que todos nosotros podemos ofrecerle al Señor. Ese corazón sincero, humilde, obediente, sometido a la voluntad de Dios, que procura siempre agradarle
y que pueda alabarle aún en medio de la dificultad. Además, hay algo también muy especial que no debemos olvidar, hermanos. Este evento de la entrada triunfal de nuestro Salvador a Jerusalén es un evento que debemos recordarlo con mucha alegría. ¿Por qué? Porque así como nuestro Señor entró a Jerusalén como un rey humilde, un día pondrá sus pies en el monte de los olivos para reinar en Jerusalén por 1000 años. Y ante esto vale a hacerse una pregunta también, ¿no? ¿Está velando, está esperando usted la venida del Rey de Reyes? Que nuestro buen Dios nos ayude en esta semana a dar lo mejor de nosotros a alguien a quien dio todo por nosotros. Amén. El contigo está puesto y su voz, y que suyo